añada bendición a su palabra. Vamos ya en breve a estar para disfrutar esta nueva temporada de enseñanza que vamos a estar compartiendo el libro de los Salmos, y hoy trataremos de ver un salmo, este es corto, son 6 versos, el Salmo 1, pero no vayamos ahí todavía porque vamos a hacer una introducción para que todos pongamos a estar en contexto teológico de lo que son los salmos y qué representa los salmos. Los salmos, Jesús incluyó la totalidad del Antiguo Testamento cuando habló de las profecías con respecto a Él, las profecías que tenían que ver con Cristo, que hablan en la ley de Moisés, en lo que se conoce, la ley de Moisés son los Pentateucos, los 5 primeros libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Y eso está en Lucas 24:44, que Jesús habló sobre eso. Es como si diera un contexto de reafirmación teológica de lo que es el Antiguo Testamento. Dijo, en el Antiguo Testamento está la ley de Moisés, que son el Pentateuco, están los profetas y están los salmos. O sea, que le dio una relevancia de contexto histórico. Sabemos también que aparte de los salmos y están los libros poéticos, ¿verdad? Que están de Job al libro de Cantares. Pero entonces, el único que no menciono ahí serían los libros de las historias de Israel, o de los reyes, ¿verdad? O libros de los jueces. Eso sería lo único que no mencionó, y no significa que por eso no son parte del Antiguo Testamento. Pero hoy nuestra materia de enseñanza van a ser los salmos. Esto no significa que yo voy a enseñar los 150 salmos, uno por uno. No, nosotros vamos a enseñar salmos más relevantes y a veces de esos salmos unos versos específicos, pero sí vamos a trabajar con muchos de ellos. Nuestro título en castellano proviene de la Septuaginta, traducción del griego del Antiguo Testamento, que se hizo unos 150 años antes de Cristo. Esa es la Septuaginta. Son los libros más antiguos, ¿verdad?, que se conocen del Antiguo Testamento. Se le conoce también como el Salmoi en términos griegos y significa canciones. Esa palabra en griego, salmos, que es en español o en castellano, es salmoi, y significa canciones o canciones sagradas, y se deriva de una raíz que denota toque o rasguido, como el que se da en un instrumento de cuerda, ring, ese rasguido que uno oye. El título hebreo es Tehilín, que quiere decir alabanza o canciones de alabanza. Por lo tanto, cuando tú dices la palabra salmo, lo que tú estás diciendo son poemas cantados, son estrofas de canciones, son alabanzas, son cánticos, ¿verdad? Y eran cánticos o himnos que el pueblo de Israel entonó. O sea que muchos de estos salmos también los decían en forma recitada, o en forma de poema, o en forma cantada, y tenían su música también. Los salmos tienen un lugar de importancia especial en la Biblia. Lutero habló de este libro como una Biblia en miniatura. De hecho, hay ciertas Biblias, ¿verdad?, que contienen nada más, o ciertos libros, perdón, que te dan el libro de los salmos. Y tú tienes ese libro aparte, ¿verdad? Algunos tienen salmos y proverbios. Calvino lo describió como una anatomía de todas las partes del alma, desde que, como lo explicó, no hay emoción de la cual alguien pueda tener conciencia que no esté representada aquí como un espejo. Johannes Arndt escribió: el salterio es a la Biblia lo que el corazón es al hombre, entendiendo, ¿verdad?, que el libro de Salmos es como un salterio, ¿verdad? W.O. Australey lo describió que los salmos como la más grandiosa sinfonía
de alabanza a Dios que jamás haya sido compuesta en la tierra. Y cada uno de estos teólogos dio una expresión, ¿verdad?, descriptiva de lo que son los salmos. El lugar que se confiere a los salmos en el Nuevo Testamento testimonia con claridad del valor que este gran libro, de los aproximadamente 263 pasajes del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento, o sea que el Nuevo Testamento cita 263 pasajes del Antiguo Testamento, y hago hincapié en esto en subrayo, porque eso es lo que nos da a nosotros contexto de que la Biblia es un libro sagrado. O sea, el Antiguo Testamento es un preámbulo del Nuevo y profetiza del Nuevo. El Nuevo Testamento reconoce escenas y eventos importantes del Antiguo Testamento. Y entonces la antropología y la historia también lo confirma, y la ciencia. Por lo tanto, por eso nosotros tenemos una seguridad que este libro de la Biblia, con todo lo que ha sufrido en sus traducciones y en sus años, tiene en esencia unos principios fundamentales de lo que es el cristianismo y lo que tiene para nosotros como revelación de Dios, porque también tiene un aspecto espiritual y de fe y de enseñanza para nuestras vidas cristianas. Ahora, de esos 263 versos que se citan en el Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo Testamento, o que cogen versos del Antiguo Testamento o parafrasean del Antiguo Testamento, poco más de un tercio o un total de 93 son extraídos del libro de los Salmos. O sea que una tercera parte del del Nuevo Testamento habla específicamente de los Salmos, lo que nos da en contexto esta noche la relevancia que tiene el Salmo, ¿verdad? Los Salmos. Algunos, y de manera destacada, por ejemplo, el Salmo 2 y el Salmo 110 son citados varias veces. O sea que se citan el mismo Salmo en varias ocasiones. Y habían salmos mesiánicos o proféticos mesiánicos. Desde tiempos muy antiguos, el libro de los Salmos en hebreo se ha subdividido en 5 libros o secciones que se le señalan en la mayoría de las traducciones modernas, aunque no es la más antigua versiones de la Reina Valera, sino en otras que eran más antiguas. El libro 1 incluye del Salmo 1 al 41, se divide en 5, del 1 al 41. El libro 2 del 42 al 72, el libro 3 está compuesto por los Salmos 73 al 89, el libro 4 abarca del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150, porque son 150 salmos. ¿Qué más les digo sobre esto? Vamos a decir otras cositas más. Se ha hecho referencia en varias oportunidades a los títulos de muchos de los salmos. En total, 2/3 de los salmos poseen títulos que por lo general aparecen impresos en un tipo más pequeño antes del versículo. ¿Ve? Usted ve que a veces tiene... pero eso no fue que lo vinieron y lo pusieron en la Reina Valera. Eso es que, se lo voy a mostrar ya mismo, desde la antigüedad ya se había establecido. Muchos de ellos ya le habían puesto esos títulos para que el que los leyera supiera de qué se trataba. Si bien estos epígrafes no formaban parte del texto original de los Salmos, sabemos que son muy antiguos, son de muy antigua data. Nos damos cuenta de esto porque los traductores de la Septuaginta, que es la más antigua, una versión en griego de la Biblia hebrea, ya los encontraron agregados a los Salmos, aunque su significado les fue tan oscuro que fueron incapaces de comprender siquiera su sentido general. La Septuaginta de los Salmos era bien conocida alrededor de 150 años antes de Cristo. Se había traducido del hebreo al griego, porque el griego después tomó un idioma más internacional y por eso pues funcionaba de esa manera. Cuando vemos las 5 clasificaciones cuando vemos 7 formas como se dividen los salmos, son 5 libros, pero hay 7 temas principales. Por ejemplo, hay salmos que hablan de sabiduría y de contrastes morales. Cuando usted los lee, va a ver que esos salmos proyectan sabiduría y unos contrastes de la moralidad, lo que era la moralidad. Hay otros salmos que son reales y mesiánicos, que hablan del príncipe, que hablan del rey, que hablan del Mesías, haciendo referencia
proféticamente a Cristo, pero lo comparaban también con el rey David en aquel entonces. Hay otros salmos que hablan de lamentaciones, son bastantes. Lamentaciones individuales y lamentaciones nacionales, y son una queja y un lamento que uno los lee, y si no está bien cimentado en la hoja, puede terminar después de leer ese salmo medio deprimido. Sí, porque son una cosa. ¿Y por qué se dieron esos salmos de esa manera? Porque es un contexto de un pueblo que está viviendo básicamente en guerras. Es como si usted fuera ahora a la Franja de Gaza o fuera a Ucrania. Pues ¿qué hacen esa gente allí todo el día? Pues lamentarse, porque están en una guerra, y muchos de estos salmos fueron escritos en periodos de guerra. David en sus guerras, las guerras que habían internas en el mismo pueblo de Israel, porque Israel tuvo guerra civil entre ellos mismos. Esa gente, para no dejar de pelear, han peleado hasta con su sombra. Los judíos. Bueno, sí, con la historia. También hay salmos penitenciales, ellos como autocastigándose, como llaman, reprendiéndose a sí mismos, salmos que reprenden. Hay salmos de adoración, alabanza y acción de gracias, son los más que nos gustan a nosotros, los de sabiduría, y los salmos de adoración, de alabanza, de acción de gracia. Hay salmos litúrgicos donde demuestran el culto y las costumbres devocionales del pueblo de Israel. Y hay salmos imprecatorios que tienen la capacidad de señalar situaciones, ¿verdad?, de dolor del pueblo de Israel, del luto del pueblo de Israel y cosas parecidas. Por lo tanto, ahí tiene un esquemático de más o menos que usted se va a encontrar, porque no todos los salmos, o sea, hay gente que le gusta leer un salmo. Por ejemplo, hay gente que le gusta, voy a buscar un salmo que me inspire. Pues no todos los salmos te vas a encontrar que son inspiracionales, que son devocionales. Hay salmos que son de tristeza, de lamento, de penitencia, de luto, porque era lo que vivía. Era como un periódico de cómo estaba el estado emocional del que lo estaba diciendo. Otro error que se comete por ahí es que todo el mundo dice los salmos de David. No todos los salmos eran de David. Hay unos salmos que son de David. Hay unos salmos que no se conocen de quiénes eran. Hay unos salmos que son de los hijos de Coré. O hay unos salmos que eran de Asaf. Y Asaf era como si fuera el ministro de adoración del palacio. ¿Verdad? Entonces hay salmos de diferentes autores con diferentes expresiones y viviendo diferentes, no situaciones culturales meramente, sino situaciones de moralidad, de dolor, de lamento, de guerras, de batallas, de traiciones. Y entonces por eso tú ves que hay salmos que están casi pidiéndole, arráncame la vida. Cuando usted lo lee, yo estaba leyendo uno esta mañana que yo creo que el 87, 86, yo decía, me rayete sea. Era uno de los guerreros de David que había sufrido tanto que él estaba casi diciendo, Señor, ¿por qué estoy en esta enfermedad de muerte y te has olvidado de mí? Cuántas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido. De hecho, también se cree que los salmos eran ese tiempo histórico de David, pero era uno de los libros, ¿verdad?, que recogían esa historia de lo que eran esos tiempos de batallas y de guerra y todas esas cosas. Vamos al Salmo 1. Vamos a ver algunas cosas del Salmo 1. Y el Salmo 1 es uno de los salmos que más, inclusive se predica de él. Se utiliza este salmo y se habla de él. Y es uno de los salmos que los padres, los pastores, los exhortadores utilizan para cimentar la conducta de un creyente y a su vez darle unas herramientas para cómo conducirse moralmente. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo me acuerdo cuando mis pastores me discipulaban,
especialmente a los jóvenes, en los cultos de jóvenes, actividades como esa. Yo no sé cuántos vivieron esa experiencia, pero yo me acuerdo que usaban este verso 1 de como que ponerte en cintura, como de alinearte. Yo me acuerdo que decían que se la silla de escarnecedores era ir a los estadios de los juegos de pelota o al cine. Yo no sé dónde rayos sacaron eso, pero yo me lo creí por un tiempo. No te puedes sentar en la silla de los escarnecedores, ahí donde, en el hipódromo, en los juegos de pelota, en la playa, en los cines. Y oye, y uno se crió con un miedo, porque esa era la silla de escarnecedores. Y te vendían el escarnecedor con una definición que era única de esos años 70, 80. Y entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Ten cuidado el que te está dando el consejo. Bueno, pero lo usaban para eso. Ahorita vamos a explicar algunas cosas más en detalle. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y eso es extraordinario. La ley de Jehová en aquel entonces para ellos era la ley de Moisés. Para nosotros es la palabra de Dios. Para nosotros el consejo de Dios. Para nosotros es lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Entonces yo voy a meditar de día y de noche, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar cuando hace eso? Porque el verso 1 te establece el contraste con el verso 2 de cuando tú andas o te conduces incorrectamente versus cuando te conduces correctamente con aspectos de moral, de valores éticos, de principios cristianos, principios bíblicos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, ahorita vamos a explicar en detalle, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es uno de los versos que más nos excita a los predicadores, cuando queremos inyectarle a la gente fe, inyectarle a la gente, una fuerza espiritual para que crean por cosas grandes. Pues ese verso se utiliza para eso. Luego te hace otro contraste, no así los malos, vuelve al verso 1, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahorita vamos a explicar en detalle. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Se supone que el pecador no sea el que florezca en una congregación, sean los justos, ¿verdad? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Lo que significa que Jehová conoce el camino de los justos y los va a bendecir y los va a premiar. Pero el impío, el que anda en su locura, pues va a perecer. Por eso nosotros vemos cada día gente por ahí pereciendo. Y no quiero decir que todo el que muera es un injusto o es un pecador. Pero muchas veces la forma en que la gente vive o muere, o la tragedia que pasa, en su mayoría es porque está viviendo de una manera de maldad, ¿verdad? Eso no significa que hay casos excepcionales donde le han hecho una injusticia a un justo, donde un justo ha muerto en una tragedia, ¿verdad? Pero no queda el sabor igual. El justo cuando muere, aunque sea de una manera trágica, por circunstancias que pasaron, todo el mundo puede respirar y dar testimonio. Dice, no, era un justo, ¿verdad? Y le hicieron una injusticia. Y hay una defensa, pero los otros no, la gente, cuando le pasa algo a un malvado, hasta lo celebran. Dicen, este es sinvergüenza y qué sé yo, cuántas cosas. Bueno, ahora vamos a ir al análisis más profundo de este tema, de este salmo. Los 41 salmos del libro 1, ¿sabes que los dividimos en 1 hasta 5 divisiones hay? Pues de ese libro 1 hay 41 salmos que se le atribuyen a David, al rey David, al cantautor de Israel. Con excepción del Salmo 1, el 2, el 10 y el 33. De esa división primera, solo 4 no se le atribuyen a David. O sea que este 1 no se le atribuye a David. ¿Perdón? No es de David. Varios de los títulos relacionan algunos de los salmos con acontecimientos de la vida de David, pero estos no se encuentran en orden cronológico. O sea que te va a ver por allá uno que el otro, pero no están en ese orden. O sea que muchos salmos son un testimonio de la relación
o la vida de David, la relación que tenía David con Dios. El primer salmo es algo así como un preludio a toda la colección. No posee título, pero aparentemente fue escrito y era conocido antes de la época de Jeremías. Puesto que Jeremías capítulo 17 del 5 al 8 parece ser un paráfrasis y expansión de una de sus porciones. Básicamente lo vas a ver, esta misma expresión se ve ahí en Jeremías, capítulo 17, del profeta Jeremías. Puede clasificárselo como un salmo de sabiduría. ¿Recuerda que yo le dije 7 clasificaciones que habían? Pues este se puede ver como un salmo de consejo de sabiduría. Extrae el agudo contraste entre el justo y el malvado que encontramos en la literatura de sabiduría. Cuando tú lees el libro de Proverbios, ¿verdad? Lo que está relacionado con la expresión de Salomón o el libro de Eclesiastés, va a ver ese estilo que se usa para llevarnos por el camino de la sabiduría, ¿verdad? Presenta la que ha sido llamada la doctrina de la recompensa. Como tú siembres, como tú actúes, como tú te conduzcas, hay un resultado. Hay una consecuencia, hay algo que, ¿ves? No puedes sembrar mala semilla y cosechar buena semilla. No puedes actuar incorrectamente y recibir el aplauso. ¿Ves? Pues eso es lo que está estableciendo ese paradigma, ¿verdad? En este salmo de sabiduría. Los justos prosperan y son felices. Los malvados viven asediados por conflictos y durante poco tiempo. Están en ese conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve este salmo del verso 1 al 3, que habla como la bienaventuranza del santo, del que se conduce en santidad, se describe al hombre piadoso en primer lugar en términos de las cosas que no hace. Que no hace esto negativo, por lo tanto se considera que eso que no hace es porque es un hombre piadoso. Porque hacer lo malo es fácil, corromperse es fácil, mentir es fácil, o mantenerte diciendo la verdad demanda disciplina, demanda, una autoridad moral. Es bienaventurado o feliz, el mismo término griego que se encuentra en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, verso 3 al 11, es Macarios. O sea, que esa palabra Macario, que fue la que Jesús utilizó allí en el griego, en Mateo capítulo 5, cuando habló de la bienaventuranza, es la misma que está aquí, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo. Tenía la misma fuerza, la misma sustancia gramatical. El justo es feliz por las cosas que no hace. Fíjese, es feliz por no hacer lo fácil, el pecado, la maldad. La religión es mucho más que ciertas negaciones, pero implica negaciones. ¿Ve? La gente dice, es que nosotros no somos religiosos y no tenemos que tener camisa de fuerza. Bueno, somos libres por la gracia y perdonados por su gracia y por la sangre de Jesús. Pero el yo no hacer ciertas conductas de libertinaje me pone una camisa de fuerza que a su vez trae consecuencias positivas a mi vida. Y eso es lo que está diciendo este salmo de sabiduría ahí. Mira, evítate vivir en el placer del mundo para que vivas feliz y en comunión con Dios. No puede construirse un edificio sin excavar cimiento, así como no se puede hacer una vida santa sin renunciar al mal. Hay gente que quiere tener todos los beneficios y vivir la vida loca. Pues que no es compatible. No quiere, tú eres feliz y disfruta ordenadamente, pero no tiene que caer en ese fango del pecado. La felicidad del hombre piadoso consiste, en primer lugar, en que no anda en el consejo de malos. Tú no vas a dejarte llevar y dejarte influenciar porque anda en la poca vergüenza. Por eso que hay ciertas relaciones, amistades y lugares y círculos que uno tiene que evitar, porque tanto está uno ahí y la gota cayendo hasta que hace el hueco y te contamina. Y eso a veces pasa con familiares, compañeros de trabajo, amistades. Isaías 57, del verso 20 al 21,
trabaja esa teología. El término expresa de manera adecuada la falta de armonía que el pecado introduce en la naturaleza humana, afectando las relaciones del hombre con Dios, con el hombre y consigo mismo. ¿Sabe? Cuando nos contaminamos con las cosas pecaminosas de maldad y placeres pecaminosos, no solamente esto me afecta en mi relación con Dios, me afecta en mi relación con los otros. Pues tú vas a ver que los otros van a sentirse incómodos y mal, y hay gente que va a decir, mira, por favor, pero te afecta en tu relación contigo mismo. Llega el momento que cuando tú haces introspección, tú dices, contra, que yo estoy actuando como un pedante, o yo estoy actuando como una persona que no se respeta a sí misma. Ni está en camino de pecadores. La forma intensiva del término pecador indica que se tiene en mente a los transgresores habituales. Esos son los pecadores. La gente que siempre está haciendo transgresiones de una forma, ya es un hábito, y lo hace de manera deliberada, y no respeta a nadie, ni se respeta a sí mismo. Los escarnecedores, que se describen frecuentemente en el libro de Proverbios, son los peores entre todos los impíos. Son arrogantes, pendencieros, siempre listos para hacer alguna maldad, enemigos de la paz y el orden entre los hombres y en sus comunidades, los que se burlan de la bondad y de todo lo que encuentran. Esa gente son un sarcasmo constante, unos bandoleros. Santo Dios, se me salió ahí lo de las monjas. Los resultados de la vida piadosa se describen en símbolos familiares que eran conocidos. El hombre que la vive, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así lo describe este salmo. La imagen representa un árbol bien irrigado, o sea que está bien nutrido con agua. Ubicado de manera ventajosa, es como si fuera trasplantado de manera apropiada junto a un canal de irrigación accesible al agua y que es cultivado y cuidado de tal manera que en consecuencia da buenos frutos. Está cerca al río recibiendo agua, con buen sol, con buena sombra, todo lo necesario, ¿verdad? Pues va a dar buenos frutos. Está en el lugar óptimo. No es una planta que crece salvaje o que está ahí por la libre. La mención de hojas perennes y la abundancia de agua sugieren la valiosa palma de dátiles como el tipo de árbol que el salmista tenía en mente. En las palabras, todo lo que hace, se abandona la imagen del árbol y se hace referencia directa al hombre justo. Está implícita, por supuesto, la idea de que tal hombre hará aquellas cosas que el Señor puede hacerlo prosperar. Entonces, compara a ese árbol que da el fruto con la prosperidad. Y lo está trayendo el justo, el creyente. O sea, todo lo que tú haces va a prosperar y todo va a fluir y tú vas a actuar y vas a bendecir. Y vas a estar bendecido en el nombre del Señor. Y terminamos aquí con estos dos últimos versos, cuando dice que el pecador está en total contraste con el justo. Y eso es bueno que lo veamos. El justo es diferente al pecador. O sea, cuando tú miras a alguien y no puedas diferenciarlo en lo que es un pecador y un justo, pues bien sencillo, es un pecador. Porque es que se va a notar. Se va a notar la diferencia, se va a notar que es una persona buscando a Dios, que es una persona tratando de hacerlo bien, que es una persona que quiere caminar en justicia. Y se va a notar, es que eso se ve como a legua. En la forma que la persona se conduce, en la manera que habla, en la manera que mira, en la manera que se establece las cosas. Tú sabes que una persona no es confiable. Tu espíritu, que está lleno de Dios, con luz, va a identificar la tiniebla fácilmente. A veces nosotros tenemos un problema de criterio. Entonces pegamos a manejar nuestros criterios y caemos con la gente sabiendo ya de antemano que tenemos las evidencias. De hecho, no te vayas tan lejos. Eso estamos haciéndolo desde el punto de vista de aquí, juzgando. Júzgate a ti mismo.
Y júzgate en la manera de si eso que tú estás haciendo o que vas a hacer es justicia, es justo, es de un hombre y una mujer de piedad. Agrada a Dios. Y tú mismo a veces te das cuenta que no, por eso es que tú como que sientes que los nervios se te ponen nerviosos. Porque tú sabes que estás cerca de la línea de outside o que resbala mojado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, el pecador está en total contraste con el justo. El malo es nuevamente el rashahim. A diferencia del árbol que tiene raíces profundas, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo que arrebata el viento? Esta es una referencia a la trilla, en la cual se golpeaba la paja para separarla del grano. ¿Y cómo se hacía eso? El lugar donde se hacía este trabajo, por lo general, estaba ubicado en la cumbre de alguna colina o algún otro lugar alto, donde el viento soplaba y habían corrientes de viento. El trigo y la paja se alzaban en el aire con palas. Los granos de cereal más pesados caían sobre la tierra, donde se les recogía cuidadosamente. La paja, más liviana y sin valor, era llevada por el viento. Ese es el tamo que arrebata el viento. Lo que era comestible, lo que era lista para la cosecha, lo bueno, el fruto, caía. Lo demás se lo llevaba el viento, la paja se la lleva el viento. Y se separa del grano. Y así es el justo del que opera en una manera incorrecta, inmoral, se lo va a llevar el viento. Entonces tú tienes forma de reconocer una cosa de la otra. Cuando tú desarrollas esa capacidad de agricultor, tú puedes identificar lo que es una cosa y la otra. Tú como creyente experimentado, debes ya madurar y tener el ojo clínico observador de cuando una cosa es piedad, santidad y justicia, y cuando algo es injusto, deliberadamente pecaminoso, y que la persona que lo está conduciendo lo está haciendo desde esa perspectiva, ¿verdad? Por lo tanto, y cerrando, los impíos, siendo como la paja, creciendo de raíces y estériles, son incapaces de levantarse en el juicio. Los malos no pueden sobrevivir al juicio del último día, ni el juicio continuo mediante el cual Dios pone a prueba el carácter humano. Ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. Se trata aquí, como en el versículo 1, de pecadores persistentes y habituales, gente que persiste en pecar, que son habituales, que ese es su hábito, que esa es su naturaleza pecaminosa, que no se han arrepentido de su pecado, ni han tenido un encuentro con Jesucristo, ni se han vuelto nuevas criaturas. Pues hay gente que tú los ves que son así. Entonces esa gente no tratemos con ellos, tenemos que tratar para evangelizarlos y a ver si los podemos cambiar. Pero en ciertos negocios o ciertas relaciones hay que tener cuidado. Entonces, cuando el creyente no ha madurado, que yo tengo que tener relación con esa gente para ganármelo para Cristo y para testificarle del poder de Dios, pero tengo que mantenerlo a la raya. Y esa es la parte que mucha gente creyente no ha podido desarrollar y por eso se meten en problemas con pecadores y con impíos y salen trasquilados porque piensan, no, pero es que yo tengo que amar a todo el mundo. Oye, perdóneme, es que la gente a veces no entiende lo que es la dimensión del amor. ¿Cuál es mi amor con un impío? Para ganármelo para Cristo. Ese es el amor que yo tengo que tener. Ah, que si tiene una necesidad, ¿lo puedo ayudar? Claro que lo puedo ayudar, pero no me voy a involucrar. Porque en el momento que me involucro y no puedo discernir que ese es un impío y que tiene naturaleza pecaminosa y que no va a reconocer a la hora ¿cómo dicen por ahí? A la hora de las gallinas, a la hora te va a traicionar y te la va a hacer. Entonces yo tengo que saber hasta dónde yo llego. Muestra de eso se lo estuve enseñando en los evangelios. Jesús le predicaba a los fariseos, pero no le daba la espalda. ¿Por qué? Pues sabía que lo estaban buscando para crucificarlo. Entonces, a veces nosotros nos queremos ser tan extremos.
violando la función que nos corresponde, que es predicar el evangelio. No es que yo tengo que irme con el pecador a tongonearlo ni a reírle. Es más, usted hace eso porque usted está queriendo llenar una necesidad social suya. Y como esa persona le brinda una relación, una amistad, usted se siente aceptado con ellos. El problema es que en vez de usted ganarlo para Cristo, ellos se lo ganan para su poca vergüenza. Aleluya, siento aquí como que algo está cayendo. Me metió Dios aquí. Pero nada, déjeme terminar porque si no... Entonces, por lo tanto, los malos no pueden sobrevivir al juicio, ni levantarse en las congregaciones de los santos, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. Se trata aquí, como en el versículo 1, de pecadores persistentes y habituales. La congregación de los justos representa el ideal bíblico de la verdadera comunidad de la fe. El propósito de estos juicios actuales de Dios, así como su juicio final, que lo habla en Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 46, es eliminar de su iglesia a los hacedores del mal. Es que es un filtro para que los hacedores del mal no sean los que dominen dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia. ¿Que eso pasa? Pasa por muchas razones. Por lo que he dicho, porque nos sobreconfiamos y porque perdemos la visión. Y entonces nos convertimos en clubes o nos convertimos en sociedades y perdemos la visión que nosotros estamos para ganar gente para Cristo y enseñarnos a vivir la vida cristiana. Y entonces cada uno entonces será responsabilidad propia lo que está haciendo. Nada, espero que se disfruten este Salmo 1. Me parece que vamos a discutir el Salmo 2, algunas partes, porque también ese Salmo 2 es bien importante. Y después diremos los próximos que daremos. O cuando lleguemos aquí, pues yo le digo cuál es el que toca. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por compartir. Comparta esta enseñanza con otras personas. Espero que se edifique. Y la gente de la casa, los hermanos de la iglesia que están aquí y los que nos siguen, pues siempre ofrendamos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios y honramos al Señor con nuestra dádiva de generosidad. Lo hacemos a través del ATH móvil CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Los hermanos de la iglesia saben cómo hacerlo. Sean más que bendecidos, paz y gozo. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.